Bueno, feliz sábado. Amén. Dios les bendiga mucho. Nosotros terminamos ya una serie sobre la justificación legal universal, que la sigla que se usa para definir eso es JLU. Entre algunos eruditos se refieren a esto como la JLU, la justificación legal universal. Y yo les regalé un librito que hice sobre ese tema. Vamos a empezar el día de hoy una serie sobre otra sigla que también tiene 3 letras, que se le ha denominado la TUG. De alguna u otra forma nosotros hemos estado estudiando sobre esto o lo hemos tocado, pero como tal no nos hemos adentrado a estudiar este tema, y es un tema también muy importante y es parte del mensaje de 1888. Las siglas son TUG, que quiere decir Teología de la Última Generación. Ahora les voy a comentar un poco sobre eso. En realidad ese título, Teología de la Última Generación, es un título peyorativo. O sea, es como una etiqueta, como en un tono de burla. Los de la TUG, los de la Teología de la Última Generación. En realidad este título surge entre los enemigos de los que creen esto. Ahora, ustedes recordarán que el título o el nombre cristianos era también un peyorativo. También se usó para referirse a los que eran seguidores de Cristo, los cristianos. Ahora, en épocas de los emperadores, a los que ellos llamaban cristianos se les acusaban de cosas increíbles, de asesinato, de brujería, de ser ateos. Y esa era la idea que tenían ellos de un cristiano. Pero realmente los cristianos ni eran asesinos, ni eran ateos, ni eran ladrones, ni eran incendiarios, como Nerón, que acusó a los cristianos de provocar incendios, de ser criminales. Pero en aquella época, un cristiano, dentro de los grandes estudiosos, dentro de los grandes historiadores y eruditos del momento, un cristiano era un bicho raro. Eran los criminales. Hasta que luego se dio a conocer un poquito más quiénes eran los cristianos. Sin embargo, los cristianos eran realmente cristianos. Creían era el cristianismo, o sea, eran seguidores de Jesús. Así que aunque la etiqueta de cristianos era atribuida como un peyorativo, como una burla para los seguidores de Jesús, en realidad nos quedamos con esa etiqueta, porque hasta el día de hoy nos identificamos como cristianos. Eso a pesar de que fueron los enemigos del cristianismo los que comenzaron a llamarnos así. Algo similar está sucediendo hoy en día con los de la TUG, la Teología de la Última Generación. En realidad eso se comenzó a usar como un peyorativo, como una etiqueta para referirse a cierto sector sectario dentro de los adventistas que creen en algo que se llama ahí la Teología de la Última Generación, como un peyorativo. Pero en realidad el título es muy apropiado. En realidad sí hay una teología, una enseñanza, una doctrina sobre algo denominado la última generación. Ahora, ¿qué es la teología de la última generación? O la TUG, o la TUC, algunos dicen así. Hoy en día hay mucho debate sobre este asunto, igual que en la época del cristianismo. Decían que los cristianos eran asesinos, eran una gente terrible. Hoy en día se escriben muchos libros y los eruditos modernos hablan mucho de la teología de la última generación como algo descabellado, como una idea absurda y como una herejía. A eso se refiere a la teología de la última generación, al punto ya que cuando los adventistas, la mayoría de los adventistas escuchan que un pastor o algún hermano es creyente o defiende los conceptos de la teología de la última generación, a eso se le considera como algo horrible. ¡Ay, que ese hermano está equivocado, es un hereje! Creyó en la teología de la última generación.
Así estamos hoy en día. Muchos se han levantado atacando la teología de la última generación sin tener una idea clara de lo que realmente plantea o de lo que realmente enseña o significa ese título. Quizás sea bueno dejar que sus mismos exponentes, o sea, los que fueron los pioneros, por así decirlo, en esta enseñanza, pues que ellos sean los que expliquen, ya que los que hablan de la teología de la última generación de una forma peyorativa, en realidad están atacando a un muñeco de paja. Es una falacia, algo que realmente nadie cree. La falacia del muñeco de paja es la idea de inventar una creencia, una idea que realmente nadie tiene, nadie cree, procurar hacerla ver lo más rara, lo más extraña posible, que parezca bien disparatada, y atacar eso y ponerle el nombre de teología de la última generación, cuando nadie de los verdaderos creyentes en la teología de la última generación, o la mal llamada, o esta idea llamada teología de la última generación, realmente nadie cree eso. Lo que ellos llaman teología de la última generación, lo que los eruditos modernos llaman teología de la última generación, pues nadie cree eso realmente, porque es una falacia. Ahora, sí hay una verdadera enseñanza, doctrina o teología sobre una última generación, y es lo que queremos estudiar en esta serie que vamos a comenzar. Ahora, hay un individuo en particular, y aquí les voy a enseñar este personaje de acá. Fue un pastor adventista, ya murió, llamado M.L. Andreasen, William Laurits Andreasen. Se conoce más por este nombre, Andreasen. Fue quizás el teólogo más influyente del siglo XX y una autoridad reconocida. Él era un gran erudito, una autoridad reconocida incluso por los enemigos de él en cuestión de santuario, el tema del santuario. Él básicamente se puede decir que desarrolló o sintetizó los principios de lo que se denomina actualmente teología de la última generación, de modo que a este hermano adventista, desde luego, se le ha etiquetado como el padre de la teología de la última generación, Andreasen. Así como a Abraham se le llama el padre de la fe, bueno, a Andreasen se le ha llamado el padre de la teología de la última generación. Ahora, en realidad eso no es del todo cierto ni correcto, porque muchos pastores, muchos eruditos, antes que Andreasen llegara a ser famoso, por así decirlo, ya habían enseñado en esencia lo que se llama teología de la última generación. Y ellos, por ejemplo, voy a compartir algunas imágenes. Por ejemplo, tenemos aquí a este señor llamado A.T. Jones. Ya ustedes lo conocen o han oído hablar de él, que es el pastor Jones, uno de los mensajeros del Congreso de Minneapolis en 1888. Recibió un fuerte apoyo de Elena de White, un fuerte apoyo del espíritu de profecía sobre lo que él enseñó en la justificación por la fe, en el punto de la justificación por la fe. El espíritu de profecía dijo que lo que él enseñó, este hermano Jones y este otro hermano llamado L. Joseph Waggoner, E.J. Waggoner, este dúo de hermanos, de pastores, se presentaron en el Congreso de 1888 y trajeron a la iglesia un mensaje preciosísimo, dice el espíritu de profecía, un mensaje especial, que es lo que se conoce como el mensaje de la justificación por la fe. El mensaje de la justicia de Cristo. Jones y Waggoner. Ahora, cualquiera que haya leído sus escritos va a encontrar que Jones y Waggoner en esencia enseñaron lo que plantea la teología de la última generación. Incluso ellos no fueron los padres o los fundadores, porque otros pioneros también creían lo mismo. De hecho,
los conceptos de la teología de la última generación, que vamos a estudiarlo hoy en 5 puntos, eran ampliamente enseñados y difundidos en la iglesia mucho antes de ellos dos, mucho antes de 1888. De hecho, cuando ellos enseñaron esos conceptos en 1888, nadie estuvo en contra, nadie discutió lo que ellos enseñaron, por ejemplo, acerca de la naturaleza humana de Cristo. Ellos no trajeron una idea nueva, en realidad ya la iglesia adventista creía lo mismo. Lo que ellos enseñaron sobre el pecado, sobre la justificación por la fe, y sobre la santidad y la perfección, y sobre la última generación, no tuvieron dilema o debate por parte de la iglesia. Ellos no trajeron una doctrina nueva. Ellos simplemente ampliaron y desarrollaron lo que la teología adventista del santuario y del juicio investigador planteaba en cuanto al evangelio. Ellos no tuvieron oposición en ese punto. De hecho, la oposición vino en un aspecto específico sobre la ley en Gálatas, aunque desde luego se relaciona con la justificación por la fe, pero era un asunto acerca de los pactos y la ley en Gálatas, y cierta interpretación profética sobre la división del Imperio Romano en 10 reinos, y si los unos eran o no parte de esos 10 reinos. Así que su oposición en Minneapolis no fue tanto acerca de lo que se denominaría hoy teología de la última generación. Y ellos enseñaron esos conceptos casi hasta que murieron. Digo casi porque por lo menos Waggoner aceptó ideas panteístas al final de sus días. Y hubo una desviación por parte de estos hermanos. Pero este otro que voy a presentarles, por ejemplo, W.W. Prescott, adoptó la creencia que tenían estos hermanos Jones y Waggoner y enseñó las mismas cosas, o sea, lo mismo en cuanto a la naturaleza humana de Cristo, lo mismo en cuanto a la justificación por la fe y la santidad y la perfección. Este pionero adventista, W.W. Prescott, también enseñaba lo mismo. Fue también ampliamente apoyado por el espíritu de profecía. Estos 3 hermanos, W.W. Prescott, Jones y Waggoner, hay muchísimas citas del espíritu de profecía que recomiendan y apoyan lo que ellos predicaron. De hecho, la hermana White estuvo presente en muchos de los sermones que ellos predicaron. Ella estuvo allí escuchando sus sermones, lo que ellos enseñaban. Estuvo al lado de ellos, enseñando las mismas cosas que ellos enseñaban. Y ella nunca los corrigió y nunca los criticó en cuanto a lo que ellos dijeron de la naturaleza humana de Cristo, lo que ellos dijeron sobre la justificación por la fe, lo que ellos dijeron sobre la perfección de la última generación. Nunca recibieron una crítica de la hermana White en esos puntos. Nunca. Recibieron algunas correcciones, sí, desde luego, porque ellos no eran infalibles, pero no en esos aspectos. La hermana de White nunca criticó lo que ellos enseñaron sobre la naturaleza humana de Cristo, tampoco sobre la justificación por la fe y sobre la perfección. De hecho, impulsó su mensaje, su evangelio, lo que ellos enseñaban en cuanto a esto. Yo estoy plenamente convencido que Elena de White creía lo mismo que ellos en esos puntos, al menos en esos puntos. Andreasen, que fue un poco más contemporáneo, básicamente aprendió de ellos, podría decirlo así, tomó parte del mensaje de ellos, lo sintetizó, lo amplió, lo desarrolló y lo plasmó en sus escritos. Ahora, Andreasen no era cualquier persona. Andreasen, podríamos decir que fue un puente entre estos pioneros históricos, entre la teología que ellos enseñaron, y fue un puente
entre esa posición antigua de la iglesia y los cambios nuevos y modernos que se introdujeron en la iglesia adventista. Andreasen presenció en vida lo que llamamos el inicio de la nueva teología. Cuando comenzó la nueva teología, él conoció personalmente a Elena de White. Incluso hay una experiencia muy interesante en cuanto a este pastor, el pastor Andreasen. Cuando se publicó por primera vez el libro, que ya es muy común para nosotros, El deseado de todas las gentes, este libro que está acá, Andreasen tomó este libro en su mano. Andreasen aún no era tan mayor, él no era incluso tan conocido, pero él se encontró con este libro la primera vez que lo publicaron y comenzó a leerlo. A Andreasen le pareció un tesoro este libro, El deseado de todas las gentes. Y Andreasen nos cuenta que cuando leyó este libro, por ejemplo, en la página 640, y si quieren anoten esta cita, 640 de esta edición, Andreasen se topó con esta cita, y esta cita fue muy sorprendente para él. En el libro El deseado de todas las gentes, la página 640 y 641 dice lo siguiente, y esto lo leyó el pastor Andreasen. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos. Y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Y Andreasen dijo, ¿cómo? ¡Wow! La tercera persona de la divinidad. Así que son tres personas en la divinidad. ¿Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad? No. Elena de White no pudo haber escrito esto. ¿Saben por qué Andreasen pensaba así? Porque la mayoría, muchos eruditos aún en ese año, en esa época, creían que el Espíritu Santo era un ser impersonal, era algo impersonal. No era ni siquiera un ser ni una persona, no se consideraba una persona. El Espíritu Santo era comprendido como una fuerza, como una influencia, como un poder, como la presencia del Padre o del Hijo, pero no como una tercera persona, como un tercer ser en la deidad. Y aquí la hermana White dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Y Andreasen dijo, no. Elena de White no puede haber escrito eso. Los jesuitas se han infiltrado. Están manipulando los escritos de Elena de White. Esto es falso. Así pensó Andreasen. Pero no solo tuvo problemas con esta cita. Andreasen también tuvo problemas con otra cita. Se las voy a leer en la página 501 de esta edición. Escuchen lo que leyó Andreasen también. En la página 501 dice, tratando todavía de dar la verdadera dirección a su fe, Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, en esta versión en español dice, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Así que aquí dice que en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Algunos han protestado, algunos antitrinitarios, y han dicho que esta cita está manipulada. Y es cierto que hay una diferencia con la versión en inglés. Pero el problema es que el pastor Andreasen
no leía en español. Andreasen leía en inglés. E incluso la versión en inglés le fue chocante. En inglés dice algo así: en Cristo hay vida original, no proveniente y no derivada. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva. Y ya, termina ahí. O sea, en español se incorporó la palabra que no deriva de otra. Pero bueno, eso es un cambio mínimo. Yo diría que es una aclaración innecesaria, porque al decirme que no es proveniente ni derivada, se supone que es de algo más, de otra vida. Así que no hay problemas con la de español está correcta. Pero Andreasen la leyó en inglés. Y cuando Andreasen leyó en inglés que en Cristo hay una vida original, que no es derivada, que no es proveniente, que ni proviene ni deriva, es una vida original en Cristo, Andreasen dice, no. ¿Cómo es posible que se haya infiltrado esta declaración en el deseado de toda la gente? Esto es una herejía, esto es falso. Los jesuitas nos están atacando. Yo tengo que ir a donde está Elena de White y tengo que enseñarle esta manipulación. Eso hizo Andreasen. Aún estaba más joven y fue personalmente a la casa de Elena de White para preguntarle por estas citas que aparecían en el deseado de toda la gente. ¿Por qué para Andreasen resultó tan conflictivo que el deseado de toda la gente dijera que la vida de Cristo era original y no derivada ni proveniente? Que no provenía ni derivaba. ¿Por qué para Andreasen fue tan problemático eso? Porque también Andreasen creía y pensaba, como muchos eruditos de la época, que Dios el Padre, un día ya en la eternidad, había engendrado a Cristo. De modo que la vida de Cristo, desde luego, no era original en Él. Provenía y derivaba de la vida del Padre, que es la fuente de toda vida. El Padre sí tiene vida original. El Padre es eterno. Pero el Padre engendró a Cristo, y entonces la vida de Cristo deriva y proviene y es original en el Padre. ¿Me están entendiendo? Entonces Andreasen no creía que Cristo era coeterno con el Padre. Andreasen no creía que Cristo tuviera una vida original, no derivada. Andreasen creía que la vida de Cristo derivaba de la del Padre. ¿Y qué es eso de tercera persona en la deidad? Eso es Trinidad. Y los católicos son los que creen en la Trinidad. ¿Será que los adventistas nos estamos volviendo trinitarios? Y Andreasen fue a casa de la hermana White a confrontar a Elena de White con esas declaraciones. Personalmente la hermana White lo atendió y le mostró los manuscritos originales para demostrarle al hermano Andreasen que esas citas ella las había escrito, que ella creía eso, que ella creía que la vida de Cristo era original en Él, que no era una vida derivada, que no era una vida que provenía de nadie más. Y Andreasen se sorprendió al ver que la hermana White creía eso. También vio en los manuscritos originales que el Espíritu Santo era la tercera persona en la divinidad. Y Elena de White le enseñó a Andreasen esa cita. Y Andreasen quedó definitivamente convencido de que sí había una Trinidad. Andreasen salió de la casa de Elena de White creyendo en la doctrina de la Trinidad. Y esto para mí es sumamente interesante, porque hay algunos adventistas en un movimiento moderno que se ha levantado que son antitrinitarios y buscan y rebuscan toda clase de argumentos para negar la doctrina de la Trinidad, porque no quieren creer que en la deidad hay tres personas coeternas y coiguales, que Cristo no es engendrado literalmente, no, que Cristo es coeterno con el Padre, y no quieren creer en eso. Pero Andreasen tampoco creía en eso. Andreasen era antitrinitario y se convenció de la doctrina de la Trinidad a través de este libro, El deseado de toda la gente. Más aún fue a donde estaba Elena de White para verificar que esas citas eran originales de ella,
y se convenció que no eran los jesuitas, que era Elena de White la que había escrito eso. Y Andreasen salió de allí, de casa de Elena de White, creyendo en la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿cómo se puede creer que Andreasen era un apóstata por creer en la Trinidad y que la hermana White era antitrinitaria? Para creer eso, por lo menos también hay que creer que la hermana White era muy mala maestra. Porque si Andreasen fue a casa de Elena de White con dudas en cuanto a estas citas, y la hermana White lo atendió, le mostró los escritos originales, y Andreasen quedó convencido de que esas citas eran de verdad de Elena de White, y salió de allí creyendo en la Trinidad, pues habría que culpar a la hermana White por confundir a la mente de Andreasen y hacerle creer en la doctrina de la Trinidad. Así que no hay manera. Elena de White evidentemente sí creía en la Trinidad, y Andreasen salió de allí, de su casa, creyendo en la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué les cuento esto? Porque este personaje incluso también fue invitado a la despedida en el duelo. Cuando la hermana White murió, él fue uno de los oradores invitados para predicar en el funeral de Elena de White. Así que era una persona que conocía muy bien a Elena de White, una persona muy identificada con el adventismo y con su historia, con sus raíces y con el desarrollo de la teología adventista. Andreasen conocía muy bien cuál era la creencia de Elena de White. Andreasen hizo un libro muy famoso, que es este que está aquí, El Santuario y su Servicio. Ahora, este libro ha sido muy criticado. No el libro completo, sino el penúltimo capítulo. Este capítulo que está acá. Desde ahí se ve el título. ¿No logran leerlo? La última generación. Así se titula ese capítulo. Después de ese viene el último capítulo del libro. La última generación. Y yo les voy a compartir algunas cosas que Andreasen dijo en este libro. Este libro es muy valioso. Incluso los enemigos del pastor Andreasen vienen a morir aquí a este libro para estudiarlo. Se ha convertido en una base muy sólida para la doctrina del santuario. Es un libro muy bien preparado. Yo diría que no hay un mejor libro para comprender la doctrina del santuario. Andreasen fue a la columna vertebral, podríamos decir, de la teología adventista, y la sintetizó en este libro. Un libro dedicado al estudio de la doctrina del santuario, que es el fundamento de la fe adventista. Ahora, este libro es muy bien visto, bien valorado en cuanto a lo que se enseña sobre el santuario, pero solo se critica este capítulo. Y yo diría que este capítulo es la esencia y la conclusión sistemática de la doctrina del santuario y del juicio investigador. Actualmente, esto que Andreasen escribió aquí en el capítulo La Última Generación es el tema más polémico y más debatido dentro de la iglesia adventista actualmente. Además de la doctrina de la Trinidad, que también está siendo atacada. Ahora, yo voy a compartirles de ese libro algunas citas. Se las voy a leer aquí de ese capítulo. Lo que Andreasen enseñó sobre la teología de la última generación. Sobre la última generación. ¿Qué decía Andreasen? Escuchen esto. La demostración final de lo que el Evangelio puede hacer en la humanidad y en favor de ella está todavía en lo futuro. Cristo mostró el camino, tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo demostró el poder de Dios. Los hombres han de seguir su ejemplo y probar que lo que Dios hizo en Cristo puede hacerlo en todo ser humano que se somete a Él. El mundo aguarda esa demostración, cita Romanos 8:19.
Cuando se haya realizado, vendrá el fin. Dios habrá cumplido su plan, habrá demostrado que Él es veraz y Satanás mentiroso. Su gobierno estará reivindicado. Este pequeño párrafo es considerado por muchos eruditos adventistas modernos como una mentira, como una herejía. Otro párrafo más adelante dice Andreasen: en la última generación de hombres que vivan en la tierra, quedará plenamente revelado el poder de Dios para la santificación. La demostración de ese poder es la vindicación de Dios. Eliminará cualquier acusación que Satanás haya presentado contra él. En la última generación Dios queda vindicado y Satanás derrotado. Tal vez esto necesite ampliarse un poco más. Y es lo que vamos a hacer en esta serie, ampliar un poco más esto. Andreasen desarrolló su teología sobre la última generación bajo el fundamento, la base del gran conflicto de los siglos. Sus conclusiones respecto a la última generación fueron desarrolladas, impulsadas por la doctrina del gran conflicto, del conflicto de los siglos. Más adelante dice Andreasen: la demostración que Dios se propone hacer con la última generación en la tierra significa mucho, tanto para el pueblo como para Dios. ¿Puede realmente observarse la ley de Dios? Esta es una cuestión vital. Eso comenta Andreasen en este capítulo. Más adelante dice: en la última generación Dios quedará vindicado. El remanente, en el remanente, Satanás encontrará su derrota. La acusación de que la ley no puede ser observada quedará plenamente refutada. Dios producirá no solamente una o dos personas que observen sus mandamientos, sino un grupo entero, llamado el de los 144,000. Ellos reflejarán plenamente la imagen de Dios, desmentirán la acusación de Satanás contra el gobierno del cielo. Amén. Sigue más adelante: en la última generación, Dios da la demostración final de que los hombres pueden observar la ley de Dios y que pueden vivir sin pecar. Dios no deja sin hacer nada que pueda completar la demostración. La única limitación que impone a Satanás es que no puede matar a los santos de Dios. Puede tentarlos, puede acusarlos y amenazarlos. Y él hace cuanto puede, o sea, Satanás, pero fracasa. No puede hacerlos pecar. Resisten la prueba y Dios pone su sello sobre ellos. Amén. Mediante la última generación de santos, Dios queda finalmente vindicado. Por ellos derrota a Satanás y gana el pleito. Ellos forman una parte vital del plan de Dios. Pasan por luchas terribles, pelean con potestades invisibles en lugares altos, pero han puesto su confianza en el Altísimo y no serán avergonzados. Ahora, esto que estamos leyendo es de Andreasen. Estos son citas de Andreasen. Pero yo podría ahora hacer una comparación y casi textualmente, casi frase por frase o palabra por palabra, se podría ahora citar una declaración de Elena de White del Espíritu de Profecía diciendo casi lo mismo que dice Andreasen. Sin embargo, lo que dice Andreasen aquí es criticado, ridiculizado por muchos pastores adventistas, muchos teólogos adventistas. Y se están publicando libros para atacar y ridiculizar este concepto, que no es un invento de Andreasen, y vamos a estudiar eso en esta serie. Todo lo que Andreasen explica aquí es creído y es enseñado y ampliamente escrito por Elena de White. El último párrafo que les voy a leer de Andreasen dice lo siguiente: estamos viviendo ahora en el gran día real de la purificación del santuario. Todo pecado debe ser confesado y por la fe enviado de antemano al juicio. Mientras el sumo sacerdote entra en el Santísimo, el pueblo de Dios debe ahora hallarse cara a cara con Dios.
debe saber que todo pecado ha sido confesado y que no queda mancha alguna de pecado. La purificación del santuario celestial depende de la purificación del pueblo de Dios en la tierra. Y esta oración, esta frase, o sea, la que señala aquí que la purificación del santuario celestial depende de la purificación del pueblo de Dios en la tierra, es una burla, es ridiculizada por la gran mayoría de los eruditos adventistas modernos. Se burlan de esto. Dicen que no, esto no es real, esto es una herejía, esto es falso, esto es perfeccionismo. Eso dicen. Andreasen termina de la siguiente manera: cuán importante es pues que el pueblo de Dios sea santo y sin culpa. Amén. Cosa que algunos dicen es imposible. En ellos debe ser consumido todo pecado, a fin de que puedan subsistir a la vista de un Dios santo y vivir a pesar del fuego devorador. Entonces él procede a citar Isaías 33, 13 a 16, y así termina Andreas en este capítulo, la última generación. ¿Qué les parece? Esto que hemos leído a muchos adventistas les suena familiar, porque es lo que siempre han creído, lo que siempre han enseñado y aprendido, que la ley de Dios puede guardarse por la gracia de Dios. Podemos vencer toda tentación y todo pecado. Y Dios se propone que aquellos que van a vivir sin intercesor durante el derramamiento de las plagas finales, cuando Cristo deje de interceder en el santuario, esa última generación va a tener el sello de Dios y van a haber alcanzado la madurez de su carácter, y el pecado va a estar totalmente erradicado de sus vidas y van a vivir sin pecar. Amén. En esa última etapa. Amén. Lo triste es que eso ya no se cree dentro de la mayoría de los eruditos adventistas. Y ahora voy a terminar con un aspecto. Voy a explicarle de una forma resumida 5 parámetros, 5 puntos, 5 pilares de yo no diría de la teología de la última generación, sino del verdadero adventismo, de lo que enseñaron Jones, Waggoner, Prescott, Andreasen y Elena de White, lo que enseñaron los pioneros en cuanto al santuario, el juicio investigador, el evangelio mismo. Estos 5 puntos se entienden en este adventismo genuino de la siguiente manera, y es lo que se denomina la verdadera teología de la última generación. Y les voy a leer una cita de algún erudito moderno para que vean lo que se dice sobre eso. Por ejemplo, el primer punto, y Daily sabe sobre esto, el primer punto de la teología de la última generación es que la única definición de pecado es transgresión de la ley. Y esto textualmente quiere decir que no hay otra definición. Es una sola, la única, exclusiva, la única definición de pecado está en 1 de Juan 3:4. O sea, el pecado es transgresión de la ley, infracción de la ley. Cuando se viola la ley, cuando se comete una rebelión, una transgresión contra la ley de Dios, entonces ahí se peca. Y pecador es aquel que viola los mandamientos de Dios conscientemente. Eso es lo que es un pecador. Pecador es el que peca, el que transgrede la ley. Ahora, escuchen esto de un pastor llamado Attilio René Dupertuis, muy famoso, un erudito muy famoso, que escribió un libro que se llama El Carpintero Divino. En este libro, la página 66, él dice: al definir lo que es pecado, la Biblia va aún más allá de las acciones. En la teología de la última generación nosotros creemos que el pecado es una acción, es un acto de la voluntad, es una decisión. Según este erudito, el pecado no es eso, pero es más que eso, es algo más grande. Va más allá de las acciones, de los motivos que las inspiran, estableciendo que el pecado es además un estado. Eso quiere decir una condición, una situación. Eso es el pecado, dice él.
el pecado es además un estado que involucra la naturaleza con la que nacemos, con la cual nacemos. O sea, la naturaleza que porta, que trae todo bebé que llega a la tierra, es pecado. Tu naturaleza humana, tu carne humana es pecado. Heredamos la pecaminosidad, dice. Ahora, es cierto que heredamos la pecaminosidad, pero eso no es pecado. Algo pecaminoso es que tiende al pecado, se inclina por el pecado, pero el pecado es una sola cosa, es la transgresión de la ley. Según este erudito, nosotros nacemos con pecado. El pecado es tan intrínsecamente inherente como el color de su piel. Nacemos pecadores. Eso dice este erudito. Punto número 2. La teología de la última generación plantea que Cristo tomó una naturaleza humana igual a la nuestra, caída y pecaminosa, con todo lo que implica la herencia de esa naturaleza, con sus pasiones, con sus tentaciones. Ahora escuchen lo que dice el libro, y esto es un libro bastante oficial, bastante reconocido, un libro publicado por la Iglesia Adventista que se llama Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, página 56. Ahora, esto que le voy a leer no ha sido votado por la Conferencia General, pero es lo que se lee en ese libro que representa las 28 creencias adventistas, lo que dice allí sobre la naturaleza humana de Cristo. Dice: Cristo se mantuvo libre de la corrupción hereditaria. O sea, la corrupción natural que todo ser humano hereda, Cristo se mantuvo libre de eso, no lo heredó. Jesús no poseía propensiones ni inclinaciones al mal, ni siquiera pasiones pecaminosas. O sea, esas fuertes pasiones, esas fuertes inclinaciones que usted naturalmente posee por herencia, que le tientan a usted, que le impulsan a pecar, Cristo no las tuvo. Él no tuvo que enfrentarse a eso. Nosotros sí, nosotros tenemos que enfrentar fuertes tentaciones que se producen en el interior de nuestra humanidad, pero Cristo no. Cristo no tuvo que hacer frente a esas tentaciones. Hay otro libro muy famoso, que de hecho fue un libro que se escribió y se publicó cuando el pastor Andreasen aún vivía, y como él conocía que la iglesia adventista no creía estas cosas, que la hermana White no enseñaba eso, Andreasen se vio en la obligación de protestar. Producto de su protesta, se le ha presentado, se le ha señalado a Andreasen, se le ha dibujado como una persona amargada, como inconforme, como un enemigo de la iglesia, como un disidente. Andreasen terminó siendo expulsado de la iglesia, se le retiraron sus credenciales, fue expulsado del ministerio realmente, se le retiraron sus credenciales y él murió sin poseer sus credenciales como pastor. Después de haber muerto se la devolvieron a su esposa, pero ya no tenía sentido. Le retiraron sus credenciales ministeriales a este pastor casi pionero, contemporáneo con Elena de White, que fue un puente entre los pioneros antiguos y los nuevos eruditos. Le costó su relación con la iglesia, su protesta, tuvo que protestar, y se le acusa de estar celoso, de Andreasen de ponerse bravo porque no lo invitaron a las conferencias, a este debate. Todas clases de mentiras se le acusan a Andreasen. Y ese libro que se publicó estando Andreasen vivo, que traía una nueva teología, una nueva enseñanza, dice lo siguiente, en la página 321, dice: bien se podía decir de él que fue escogido de entre el pueblo, porque fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Eso dice de Cristo y estamos de acuerdo. Dice más adelante: entró a formar parte de la humanidad no por generación natural, sino mediante un milagro. Su nacimiento fue sobrenatural. Dios era su padre. Aunque nació en la carne, era no obstante Dios y estaba exento, y ahora viene la parte significativa, escuchen eso,
hablando de Cristo, dice, estaba exento de todas las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Era sin pecado, no solo en su conducta externa, sino en su naturaleza misma. Así que según este libro, todo el mundo hereda pecado. Y Cristo fue el único que no heredó el pecado, que no tuvo pecado no solo en su conducta, sino también en su naturaleza. Y esto era una nueva enseñanza, una nueva teología dentro de la iglesia adventista. El punto 3 de la teología de la última generación es que en el proceso de la justificación por la fe, Dios no solo te declara justo, sino que te hace justo. Su gracia hace justo al pecador. Amén. Así que la justificación por la fe, más que una experiencia forense, legal, la justificación por la fe contempla una experiencia vivencial, algo que se experimenta en la vida. Es una regeneración, un cambio, una transformación en el carácter y en el corazón humano. Así que Dios te hace justo en la justificación por la fe. Ahora, ¿qué dice la nueva teología? La nueva teología dice lo siguiente. Este es un erudito llamado Walter Vega, en un libro que se llama Declarados Justos, la página 45. Escuchen lo que dice Walter Vega. La justificación jamás ha significado un cambio en el hombre. ¿Escucharon eso? La justificación jamás ha significado un cambio en el hombre, como si una fuerza o un poder entraran en uno para cambiarlo por dentro. Jamás. No es un cambio en el alma del hombre. La tarea de la justificación nunca debe confundirse con la regeneración o con la santificación. Estas últimas son las que cambian al hombre por dentro. En otras palabras, para estos eruditos como Walter Vega, la justificación por la fe es forense, es solo legal. Dios te declara justo aunque tú no lo seas. Usted sigue siendo un pecador, de hecho lo es por naturaleza, nunca va a dejar de ser un pecador, pero Dios te cuenta o te declara justo simultáneamente con tu condición de pecador. O sea, a los ojos de Dios tú vas a ser justo y pecador simultáneamente, al mismo tiempo. No hay nada en ti que cambie en la justificación por la fe. Sí, esos cambios, esa santificación, esa regeneración, ese cambio de corazón, ese cambio de actitud, viene atrás como un resultado de que Dios te haya declarado justo. Viene en el proceso de la santificación continua, que nunca es completa, según ellos. Pero es un resultado, no forma la regeneración, la transformación del carácter, el cambio de corazón y de actitud, no forma parte de la justificación por la fe. Y tengan en cuenta que la justificación por la fe es nuestro pasaporte al cielo, nuestro derecho al cielo. Es el perdón de Dios que nos abre las puertas del cielo. Y lo que tristemente se está enseñando es que Dios te perdona y te abre las puertas del cielo, aunque usted siga siendo un pecador, aunque usted no haya cambiado en su corazón y aunque usted no haya sido regenerado. Ya tienes tu derecho al cielo, aunque continúes siendo un pecador, aunque no haya sido santificado. De eso se encarga luego. Pero la santificación, según ellos, no tiene que ver, no interfiere en tu derecho al cielo. Y esto es terrible. Eso es lo que se enseña actualmente sobre la justificación por la fe. Ahora, la teología de la última generación, la teología clásica del verdadero adventismo, no cree eso. Creemos que no hay cielo sin santificación, no hay cielo sin regeneración, no hay cielo sin transformación del carácter. Amén. Y cuando Dios te declara justo es porque te ha hecho justo realmente. Amén. Y es algo muy distinto. Estamos hablando aquí de dos teologías totalmente opuestas y distintas. El punto número 4, y nos faltan dos. El punto número 4 plantea que la última generación que va a vivir sin intercesor al final de la historia, y es lo que leímos del libro de Andreasen,
va a alcanzar el estado de impecabilidad en el que vivía Adán antes de su transgresión. O sea, la última generación va a alcanzar, por la gracia de Dios, a vivir sin pecado. Va a vencer totalmente el pecado en su vida. Van a dejar de pecar para siempre. Eso cree la última generación, esta enseñanza. ¿Y qué dice la nueva teología? Vamos a leer, escuchen esto. Esto es publicado en una revista que se llama Ministry, o Ministerio. En el año 2003 se publicó esto, en esta revista. Esta revista no es una revista evangélica, es una revista adventista. O sea, la iglesia adventista publicó lo que voy a leerles ahora en esta revista. En la página 18 hasta la página 22 se lee sobre eso. Escuchen lo que decía esa revista. La palabra de Dios no permite enseñar, o sea, no lo permite, a partir de los usos bíblicos de esa palabra, se refiere a la palabra perfección. Dice que la palabra de Dios no permite enseñar que sea posible para el hombre inherentemente pecaminoso alcanzar la perfección última caracterizada por la ausencia de pecado aquí en la tierra. Y la propia naturaleza del hombre niega esa posibilidad. Así que, ¿qué dice la nueva teología? La nueva teología dice no se puede vivir sin pecar. No se puede vencer el pecado. El uso bíblico de la palabra perfección no admite la posibilidad de que se pueda alcanzar la perfección caracterizada por la ausencia del pecado. No, el pecado siempre va a estar presente en tu condición. Hasta que Cristo venga, usted no va a dejar de pecar. Es imposible que usted pueda vivir sin pecado. Y la propia humanidad o naturaleza humana que usted tiene lo demuestra. Porque si el pecado está intrínsecamente dentro de tu carne, hasta que Cristo venga y te quite la carne esa, no vas a dejar de pecar. No puedes estar sin pecado. Impecable, no. Ni hablar. Y el último punto es que la enseñanza de la última generación, de la doctrina de la última generación, plantea que la segunda venida de Cristo, hay una condición especial para que ocurra la segunda venida de Cristo. Y es que el santuario tiene que purificarse. Y la purificación del santuario celestial depende de la purificación del santuario del templo, del alma, del cuerpo, de la mente, del carácter de la iglesia. La purificación del pueblo de Dios aquí en la tierra tiene que completarse antes de que pueda purificarse el santuario celestial